bienvenidos al primer capítulo de Entre Líneas, un diálogo sin fronteras. A continuación, nuestros presentadores, Andrés Bonilla y Luis Coloma. Luis, por favor. Gracias por la presentación, Pame. Bueno, Entre Líneas es un espacio que generamos amigos para poder dar temas de actualidad en el que nosotros podamos generar realmente un contenido de calidad para todos ustedes. Hoy en nuestro primer capítulo tendremos la participación especial de Lisbeth Tamayo, actual presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Tengo el agrado de conocerte personalmente, Liz, una persona excepcional, de grandes valores, excelentes aptitudes y bueno. Scarlett actualmente es presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador desde noviembre de 2018. Fue coordinadora de la Juventud de la Federación de Barrios de Quito, Zona Sur, en el año 2016. Coordinadora del Grupo Juvenil de la Ferroviaria ATI en el año 2016-2017, presidenta de la FESE Pichincha 2017-2018, asambleísta por un día de la Comisión de Participación y Control Social de la Asamblea en el año 2019, representante de los estudiantes secundarios en el Congreso de la OCLAE realizado en Caracas, Venezuela en el año 2019. Bueno, muchas gracias, Liz, por también darnos tu tiempo y bueno, pues aceptar esta invitación muy importante, ya que vamos a compartir todos tus conocimientos a través igual de este podcast y bueno, también vamos a hablar un poco sobre ciencia política y diplomacia. Igual los tres estamos muy emocionados de tenerte aquí. Entonces, muchísimas gracias por eso, Liz. Y bueno, igual te damos paso. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación que me hicieron. Creo que estos espacios son los que hacen falta en el país, que estén dirigidos por jóvenes que en realidad se interesen por la realidad que tenemos en el país y sobre todo nos den el espacio a las voces jóvenes que tenemos el conocimiento y sabemos con experiencia cómo es la realidad educativa, política y social desde nuestra posición. Agradecer a Entre Líneas que se ha vuelto un espacio importante de debate y seguir dando nuestra disposición para participar en este y próximos eventos que se den. Muchas gracias, Liz. Es algo muy importante lo que tú topas. Los jóvenes en este último tiempo hemos comenzado a tener un papel protagónico en lo que viene siendo la política. Es por ello que hemos decidido hablar sobre el impacto de los jóvenes en la política. Pero realmente se está dando una inserción de los mismos. Estamos teniendo algún punto positivo, estamos teniendo o recogiendo cosas que nos ayuden. Sí, por supuesto, la misma integración de los jóvenes en la política viene dándose en importantes espacios. Por ejemplo, actualmente vemos cómo los jóvenes se organizan no solo en los grupos de debate, sino también se organizan en los grupos de debate, en los grupos de debate, en los grupos de deportes, se organizan en diferentes espacios que les permiten dar su conocimiento, dar su accionar, dar propuestas. Es lo principal. Por ejemplo, nosotros en la FESE, el único requisito para ser de la FESE es ser estudiante secundario. No importa la ideología por el cual el muchacho esté, no importa su situación, no importa el colegio. El único requisito es ser estudiante secundario y damos el chance de proponer y redactar las propuestas que estén al acople a la realidad que tiene cada uno, ¿no? Porque entendemos la diferencia entre una institución pública y privada. Otra de las cosas que quiero mencionar es que la participación de los jóvenes en la política, según las personas mayores han dicho, o las personas experimentadas, han dicho que no hay una gran participación, pero sin embargo en los grupos que mencioné existe. Hay jóvenes que tienen bastante interés sobre la temática del país, tienen muy buenas ideas emprendedoras, innovadoras, que han permitido incluso a la misma FESE posicionarse en una de las principales en presentar propuestas en la Asamblea Nacional frente a la educación. Es verdad lo que tú dices, Liz, y bueno, una gran realidad es que a menudo los jóvenes somos excluidos y dicen que nos falta experiencia, pero no es así. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos los ideales para poder lograr un cambio que realmente necesitamos en la actualidad. Las condiciones en las que se encuentra el país es deplorable, la verdad. Y bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo inicias tú en la FESE? ¿De dónde nace la idea de ser representante estudiantil a nivel nacional? Cuéntanos un poquito. Claro, por la situación de mi mamá tuvimos que emigrar por la situación económica y laboral.
tuvimos que emigrar en el 2016 a Quito, en donde entré a un colegio fiscal, un colegio de más de 3.600 estudiantes, en donde estábamos en curso más de 42 jóvenes, y fue ahí donde un día me integré. Lo bueno de mi colegio es que habían bastantes grupos, ¿no? El grupo de debate, el grupo de oratoria, el grupo de teatro, habían bastantes actividades extracurriculares que ayudan bastante a que un joven se organice. Sin embargo, yo me lancé para el Consejo Estudiantil en el 2016, en donde me invitaron a un conversatorio también por lo de los consejos estudiantiles, la FESE de Pichincha. Fue ahí donde yo vine a conocer a la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Fue ahí también donde yo empecé a integrarme más, empecé a conocer también y autoeducarme, porque en el colegio no vemos sobre el tema exacto de la situación nacional. Ese es un problema que nos asemeja bastante y que nos pone bastantes límites para nosotros poder organizarnos. Sin embargo, yo ahí empecé a tocar el tema de la situación nacional, política, económica, y a interesarme por el tema de la FESE, ¿no? La FESE nació el 5 y el 6 de agosto de 1969, en donde me empezaron a explicar, ¿no?, de fondo qué es la FESE, sus victorias, qué luchas tienen, qué han hecho, y fue donde yo me empecé a interesar en la FESE. Sin embargo, yo ahí también me integraron también a un grupo del sur, donde llegué a ser presidente, el grupo ATI de la ferroviaria. La ferroviaria es una zona roja de Quito, se diría, donde se siente bastante la desigualdad social, donde a veces ni siquiera hay buses, donde hay mucho robo, pero sin embargo logramos establecer un gran grupo de jóvenes de los diferentes colegios de la zona, en donde hacíamos diferentes actividades, como por ejemplo impulsar los grupos de teatro, de oratoria, hacíamos como Casas Somos, que actualmente hace el municipio de Quito, pero en ese entonces hacíamos diferentes actividades a nombre del grupo juvenil ATI. Luego, en unos años, yo seguía participando en la FESE, seguía asistiendo a las reuniones, al comité, visitábamos colegios, hacíamos la visita de curso a curso, y es una experiencia para mí muy exquisita, porque supe llenarme bastante de conocimiento y sobre todo de experiencia. Siempre dicen que el maestro se hace más con la experiencia que la teoría, y esa fue una de las razones por las cuales en un congreso de casi de 3.000 estudiantes me eligieron a mí como presidenta nacional en el noviembre del 2018 en Manabí. Para mí fue muy oportuno, fue muy, diría, extravagante la decisión. Tuve muchos nervios porque dije, es una responsabilidad grande. Incluso en esos tiempos la FES estaba debilitada por el mismo correísmo que hizo una persecución política a los estudiantes secundarios del Ecuador, que reubicó, removió y reprimió. Entonces sí era como que la FES sí estaba un poco debilitada y no teníamos muchos en algunas provincias. En provincias solo estábamos trabajando como en 12 provincias. Actualmente estamos trabajando en 18 provincias con comités provinciales y núcleos dentro de los consejos estudiantiles. Y así podría, y hasta el día de hoy, este año iba a ser el Congreso Nacional de la FESE, pero lamentablemente la pandemia nos va a tocar aplazarlos. Bueno, Liz, realmente es muy, muy interesante todo este trajinar, toda esta trayectoria que tú nos estás conversando. Aquí podemos palpar que realmente los jóvenes tenemos un papel protagónico en la sociedad. Es muy interesante todo. Y el ver cómo muchas veces se ven cuarteadas todas estas propuestas por la política de extra, ¿no? La política que realmente está gobernando en el país. ¿Tú crees que esta política de 10 años realmente causó una decadencia en la evolución de la política juvenil? Sí, porque principalmente actualmente en las instituciones educativas tenemos autoridades prepotentes, autoridades que no nos dejan incluso debatir dentro del aula sobre los temas de la política nacional, de la misma crisis que tenemos económica, de la misma corrupción. Es algo que se ha perdido en la educación, hablar con la verdad sobre la corrupción, tomarlo como uno de los principales límites que está haciendo que el país no progrese.
El gobierno sí afectó principalmente porque hizo una educación a su favor. Una educación en la que no puedes opinar o te reprimen y tenemos muchos casos, tenemos el caso de los 10 del Uluncoto, el caso de los del Mejía, el caso de los del Central Técnico, el caso del Montúfar, son colegios aquí en Quito, en donde se ha sufrido una gran persecución, reprimió, removió. Mismos compañeros que han pasado por la FESE nos han comentado cómo han sido estas peleas. Incluso dañó el sistema educativo con la implementación del bachillerato general unificado. ¿Por qué? Porque actualmente nos dan de todo y salimos sin aprender nada. Y esto es una de las cosas que también nos pone límite para ir a la universidad, porque ni siquiera se reconoce el bachillerato internacional y el bachillerato técnico que tenemos. Por eso el anterior régimen, el Correato, que es lo mismo que el Lenin Moreno, sí perjudicó bastante a la educación, también a la participación de los jóvenes, que ni siquiera fue tomada en cuenta, ¿no? Incluso las mismas reformas dentro de la educación no fueron tomadas en cuenta la voz de los principales actores de la educación, que son los docentes, los estudiantes, los padres de familia e incluso las mismas facultades de pedagogía que tienen interés sobre este tema. Es verdad lo que dices, ¿no? Y bueno, ustedes se han caracterizado los últimos años por ser un principal opositor al gobierno actual, al gobierno de turno, ¿no? Han realizado protestas en contra de la ministra Montserrat Kramer. Cuéntame un poquito cómo fue eso, qué soluciones plantean ustedes, qué es lo que piden. Sí, la FESE durante sus 54 años de vida ha venido luchando, proponiendo y criticando la manera de gobernar en este tiempo, ¿no? Esto ha logrado grandes victorias, como el libre ingreso en el 69, que lamentablemente se perdió en el correísmo en el 2011, que lo implementó como en un principio llamado ENES. Pero no solo nos oponemos a Lenin Moreno, al correísmo, por perjudicar, ¿no? Perjudicar en sí todo, sino también nos oponemos a los banqueros, que fueron quienes causaron la crisis del feriado bancario en el 2000, en donde actualmente vemos su principal representante es Lazo, que hizo que más de 3 millones migraran al extranjero, Italia, Europa y Estados Unidos. Y también el modelo de lo social cristiano, ¿no? Vemos cómo muestran un modelo económico perfecto, pero sin embargo no es así. Vemos la problemática de fondo que hay en Guayas en sí, en Guayaquil principalmente, que tiene la alcaldesa. Vemos cómo ahí las cifras que se nos muestran y que nos indica este gran índice de irresponsabilidad, de negligencia, de no ponerle una atención y mostrar que están bien, es sobre el gran número de estudiantes que no acceden actualmente en medio de la emergencia sanitaria a redes de conectividad y aparatos electrónicos. Y vemos también cómo este gobierno viene de la pata de León Febres Cordero, que ustedes muy bien deben conocer la historia, ¿no? De cómo viene tratando. Y hoy más que nunca vamos a un proceso electoral y vemos la alianza que se hizo, ¿no? De Lazo y los socialcristianos, que son dos máquinas de dinero que solo buscan el poder y que durante muchos años, ya teniendo asambleístas dentro de la Asamblea Nacional, no han hecho nada por la educación. No se han movilizado, no han presentado propuestas de reforma, ni siquiera han salido a defender las mismas leyes que se han debatido en la Asamblea Nacional. No me refiero al recorte del presupuesto a la educación, la defensa de la salud, la defensa del mismo libre ingreso que nosotros exigimos, ¿no? Sabemos que el libre ingreso y calidad no es un sinónimo, pero sin embargo creemos que esta prueba estandarizada debe ser eliminada de fondo y crear otro sistema alternativo. Como lo decía Andrés, nosotros nos hemos venido movilizando y rechazando el accionar de la ministra Montserrat debido a que la MAN permitió que se recorte el presupuesto para la educación en general. Son 100 millones que se recortaron perjudicando importantes proyectos. El programa de alfabetización, el programa de postalfabetización y el programa de primera infancia. Las maestras, las parvularias,
marcharon conjuntamente con los estudiantes secundarios, la misma UNE, en rechazo de esto porque perjudicaron a miles de niños y niñas. Y actualmente mismo, ¿qué nos hicieron a los estudiantes de tercero de bachillerato? Devolver los libros que nuestros padres mismos, pagando impuestos, nos brindan el acceso a los mismos. Nos recortaron el presupuesto también para la alimentación escolar que se daba en las zonas rurales, y sobre todo rechazamos porque es una ministra que está acorde al gobierno de turno. Lo defiende, no defiende a la educación, no representa a los verdaderos actores de la educación, no representa incluso los casos de violencia sexual y acoso que se han dado en las instituciones educativas, han quedado estancadas. Y es preocupante, y es por esto que nosotros hemos dicho: Montserrat fuera, no es una ministra que represente los intereses de los 4.5 millones de estudiantes a nivel nacional, y aún más no ha sabido enfrentar esta emergencia sanitaria ni garantizar educación para todos y todas. Muy importante, Liz. Ustedes tratan temas pero muy relevantes en cuanto a la educación. Observábamos, y al igual teníamos un seguimiento a la FESE, que se realizó una propuesta en la Asamblea Nacional el año anterior. ¿Qué fue lo que sucedió con esta propuesta de la eliminación a la prueba Ser Bachiller, que ahora sabemos que es de AES? ¿Qué sucedió? ¿Realmente se dio un triunfo? ¿Quedó estancado este proceso? También hay que ser conscientes de que en la actualidad los asambleístas realmente no pueden hacer mayor cosa, ya que están divididos en bloques y tenemos una mayoría abrumadora del anterior periodo que realmente no permite que se pase a más. Entonces, ¿tú qué realmente crees que se ha dado con todo esto, no? Sí, como les mencionaba, hemos ya en este periodo de ser presidenta nacional de la FESE hemos logrado presentar 2 propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe sobre la malla curricular de la educación, pero también sobre lo que tú mencionas, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, en donde se menciona la evaluación para el ingreso a las universidades. Nosotros a nivel nacional en enero y febrero alzamos una ofensiva frente al gobierno en contra del examen estandarizado Ser Bachiller, porque como lo mencioné, más de 1.400.000 jóvenes han quedado fuera de las universidades. 2 de cada 3 estudiantes están siguiendo carreras que no eran su primera ni su segunda opción y no se han cumplido con las 40 universidades que Moreno propuso en campaña. Principalmente, como les decía, nosotros rechazamos el examen estandarizado Ser Bachiller. ¿Por qué? Porque era un examen injusto que no reconocía los diferentes tipos de bachilleratos que existen. Si algunos de ustedes estaban en bachillerato técnico, van a entender que no reciben las mismas horas que un bachillerato general unificado. En el bachillerato internacional incluso les dan empresarial, creo que es la materia, en donde ni siquiera toman el tema de ciudadanía o emprendimiento. Entonces son cosas que tampoco se pueden evaluar. La misma cívica, no nos dan en el colegio desde la escuela. Tenemos una malla curricular que más nos dan del modelo, desde lo eurocentrista mismo, por decirlo así, y no desde lo latinoamericano, no desde lo propio, y es lo que nos evalúan en la prueba, ¿no? Y bueno, realizamos esta movilización. Fueron 2 meses en donde a nivel nacional se movilizaron, en donde hubo una represión en Ibarra. Aquí no hubo represión, pero sin embargo nos limitaron a movilizarnos y logramos eliminar el examen Ser Bachiller. Para nosotros es una victoria porque logramos que se separen los 2 procesos, porque antes el examen Ser Bachiller, ¿qué hacía? Te reflejaba la nota de graduado y la nota para la universidad. Ahora no es así. Ahora solo es voluntario el examen y los que deseen pueden dar la prueba y pueden ingresar. Ya no te obliga a que la des para graduar. Eso es una victoria para nosotros, porque hay que entender que la mayoría de los estudiantes que se meten a los bachilleratos técnicos es porque en varias ocasiones son de condiciones económicas bajas y buscan este tipo de bachillerato como una salida laboral. Y estos chicos son los que no aplican ya a la educación superior, ¿no? Entonces, por ese lado es una victoria. Por eso se conoce que antes daban 254.000 estudiantes, pero en este proceso solo dieron 188.000.
Es un gran número que ha variado y ha bajado debido al número de estudiantes que no quisieron rendir la prueba, pero que también por la emergencia sanitaria no contaban con internet y computadoras para inscribirse. Entonces, no se sabe con exactitud qué número de estudiantes no quiso dar la prueba para el ingreso a las universidades. Nuestra propuesta para el ingreso a las universidades consta de dos componentes. El primer componente equivale al 80% y es que se cree un ciclo común básico, en donde incluso se dé una orientación vocacional, porque vemos que el papel de los DESES no está siendo completamente eficiente dentro del sistema educativo. Por eso es necesario de que exista una orientación vocacional, pero también ahorita en medio de la emergencia sanitaria estamos llenos de huecos de conocimiento y es necesario que exista, ¿no?, este ciclo común básico. El segundo componente es que se tome una evaluación de áreas del conocimiento. Me refiero a áreas ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias exactas. Este debería ser la evaluación, depende de la carrera que deseas entrar. Y también debería ser en línea, obviamente, en caso de que desconfíen, o debe también manejarlo la CENESID para que no mencione esto de lo que hay. Los jóvenes antes tenían que hacer fila y la gente cobraba más de $500 por hacer fila. Y todo este tipo de actitudes que sí dicen que la educación debe ser un privilegio para algunos pocos. Esta propuesta fue presentada por Marcelo Simbaña, él es asambleísta por Imbabura, quien logramos que nos dé el chance de presentar, y fue apoyada por 25 asambleístas. Pero lo malo es que aparte de nuestra propuesta también entraron otras 5 propuestas por parte de la UNE, de la red de maestros y de diferentes colectivos que están interesados en cambiar la ley. Y no tenemos actualmente el conocimiento de si se está debatiendo nuestra propuesta o las otras, porque sabemos que se encuentran en el primer debate en el cual incluso hemos participado, pero ha sido un proceso muy lento que se ha venido dando. Lo presentamos en febrero, esta de la LOES, y no hemos conseguido mayor cosa, ¿no? También aparte de la victoria que conseguimos por separar los procesos. Pero ha sido un proceso lento también porque la reforma a la LOEI la presentamos en el 2017 y ya han pasado 3 años en donde no han prestado tanta atención y son propuestas que están elaboradas pedagógicamente. Bueno, y no les dieron la apertura y es por ello que tú decides precandidatizarse a la asamblea, ¿verdad? Con tu compañero de fórmula, Jaime Vaca, con el partido de izquierda Unión Popular. Cuéntame un poquito de eso. Sí, principalmente es por eso. La FESE durante toda su trayectoria nunca ha sido un partido político, nunca ha sido de izquierda ni de derecha, es democrática, es un gremio estudiantil que ha defendido los derechos. Siempre en cualquier medio de comunicación nos van a ver defendiendo los derechos estudiantiles porque esto es lo que somos, esta es nuestra esencia y está en nuestros estatutos. Pero en este año lo que sí hemos hecho es fomentar el acceso al voto facultativo, que lo conseguimos en el 2008 y que es de igual manera una victoria. Este año, debido al paro que se dio en octubre, donde fuimos parte, donde nos movilizamos a nivel nacional y todo, y donde se creó el Parlamento de los Pueblos, donde la FES es parte, donde se encuentra Pachacutic, donde se encuentra Ecuarunari, donde se encuentran las diferentes organizaciones sociales, también somos parte. Hemos decidido que es el momento de tener un representante con voz y voto, porque somos personas naturales que tenemos todo el goce de nuestros derechos para presentar propuestas, ¿no? Pero no podemos exigir que miren esa propuesta, exigir que voten por esa propuesta, que se analice esa propuesta. Y ese es el principal motivo por el cual decidimos tener un representante de los estudiantes secundarios con voz y voto dentro de la Asamblea Nacional. Mi candidatura, que fue inscrita el día de ayer, con el compañero Jaime Vaca, un dirigente también de la FESE de Santo Domingo, presidente del colegio Antonio Neumane y demás, hemos decidido aceptar el reto principalmente, porque tenemos bastante la crítica de que somos jóvenes y que no tenemos una trayectoria grande sobre el escenario político, pero sin embargo somos dirigentes que hemos sabido manejar la organización, organizar masas, dirigir movilizaciones y
armar las propuestas que están en la Asamblea Nacional. Nuestra candidatura fue presentada por otros compañeros en medio de unas asambleas provinciales y nacionales, en donde democráticamente decidieron quién debería tener este alcance y poder representarnos. En la Asamblea Nacional que se hizo con más de 300 estudiantes, se quedó mi nombre y mi alterno Jaime Vaca. Unidad Popular nos dio el chance, nos dio su casillero electoral y más que todo nosotros aceptamos. ¿Por qué? Porque Unidad Popular es un partido político que está integrado, actualmente su lista, tienen que revisarlo, es una lista con verdaderos representantes, con verdaderos personajes que se han interesado por los derechos de las mujeres. La lista para el Parlamento Andino encabeza la presidenta de Mujeres por el Cambio, es un colectivo feminista que lucha por los derechos de las mujeres, en erradicación de la violencia de género y demás. Están los representantes de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes universitarios, de los estudiantes secundarios y el presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Entonces nosotros aceptamos porque hemos visto que estos compañeros que los hemos conocido en las calles defendiendo con voz y se podría decir, y gritos, sus diferentes derechos, son verdaderos representantes. No son politiqueros, no son oportunistas y son personas que se han venido preparando ideológicamente y principalmente ser honestos y capaces. Es por esto que nosotros aceptamos el casillero de Unidad Popular y estamos en el 4º casillero electoral, que es muy importante para los estudiantes secundarios, es uno más de los logros y esperamos no ver los resultados, porque sí tenemos ese afán de cambiar la educación. Ese es nuestro principal motivo, creo que personalmente, creo que es lo que ayudaría a cambiar de fondo las cosas, porque ahí es donde nosotros empezamos a entender todo, ¿no? Empezamos a ver los valores, deberíamos ver el tema de la corrupción, cambiando la malla de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, se podrían crear grandes cosas, se podría abrir un debate dentro de las instituciones donde existan verdaderos actores que participen en la elaboración de las leyes. Y sobre todo, queremos ir a la Asamblea Nacional a legislar y eliminar la corrupción. Queremos crear un código de ética moral donde el asambleísta que esté envuelto en corrupción, mandarlo una sola. No tenemos que esperar, vamos a seguir haciendo que el partido político siga recibiendo dinero de la corrupción. Actualmente vemos la venta de los hospitales. Ese dinero no se queda con los asambleístas, sino también va al partido político que representan los asambleístas. Por eso creemos que es necesario crear este código de ética moral para ni medio saber que alguien está en corrupción, obviamente darle su paso de defenderse y todo, pero si está envuelto esto, sacarle de la Asamblea Nacional. No necesitamos representantes así y encarcelarlos y que devuelvan el dinero. Porque ¿qué hacemos solo encarcelando y después de 8 años como Jorge Glass, ya mismo creo que, no tengo idea, se me fue el dato de cuántos años va, ya mismo sale y con todo el dinero que se robaron, van a salir a disfrutarla bien, mientras nos hemos pasado re mal en la emergencia sanitaria, hemos perdido familiares, la educación está en crisis y ese es nuestro principal motivo. Creemos que es necesario ir a legislar y de fondo mejorar la educación. Creo que un país es mediocre por la educación que recibe. Como tú dices, Liz, es muy importante la educación. La educación es lo único que nos va a liberar de aquel yugo opresor que no nos permite avanzar. Es muy importante el seguir autoeducándonos. Como tú decías, es un ejemplo de superación realmente. Te felicito, 18 años y el ser candidata a la Asamblea, pues es algo digno de destacar. Los grandes y los distintos logros que se han obtenido a lo largo de estos años, pues mira, yo no conocía lo del examen de ser bachiller. Muchos estudiantes creo que tampoco lo conocían y mucho menos que ha sido un logro de la FESE. Realmente eso se debe recalcar porque son logros que hemos conseguido nosotros los jóvenes, demostrando el impacto en la política y lo que realmente estamos realizando hoy por hoy. Pero una vez llegada a la asamblea, ¿qué es lo que apuntala Lisbeth Tamayo? O sea, ¿qué es lo que tú realmente vas a hacer llegando a la asamblea, ¿no? Poniéndonos en el caso hipotético de que ya estás en una asamblea nacional. Lo principal que mencioné, para mí lo primordial es el ingreso a las universidades,
porque es lo que está poniendo en riesgo de que los jóvenes busquen un trabajo directamente y se les quiebre el sueño, ¿no? De ser un profesional, de tener un mejor campo laboral. E incluso vemos en la situación que está el país que ni siquiera no existe ya un gran campo laboral para los recién graduados porque nos piden experiencia laboral aparte. Entonces, lo primero que sí queremos hacer es el ingreso a las universidades. Personalmente, lo que sí quisiera ir una sola a empujar es el ingreso a las universidades. Es muy estandarizado, no se acomoda a la realidad educativa que tenemos aquí. No se puede comparar la educación pública y fiscomisional, privada y municipal, perdón, pública. No se puede comparar ni siquiera la educación de la zona rural y la zona urbana. Es muy diferente, existe una gran grieta digital. Yo soy de Guaranda y pude darme cuenta de la gran grieta digital y de calidad que existe. Yo estaba en el Pedro Carbo y la verdad, venirme a Quito fue un boom, porque en Guaranda, chuta, yo tuve buenos docentes y no tan buenos docentes, como se diría, ¿no? No me quedaba como que hasta las 3 de la mañana allá, pero en Quito sí vine a sufrir, me tenía que quedar a tutorías y es un cambio radical que sí se necesita hacer en la educación. Sí necesitamos cambiar y como dije, nuestra primera prioridad, principalmente para mí y mi compañero, es el ingreso a las universidades y le sigue el campo laboral. Porque obviamente los asambleístas no podemos, en el caso hipotético, no podemos dar trabajos, no, pero podemos crear leyes en favor de los mismos, en favor de un buen salario, en favor de un seguro, en favor de algunas condiciones que aseguren la vida del trabajador digna. Pero aquí viene el caso de qué nos diferencia, porque todos están proponiendo eso, ¿no? Y aquí viene la diferencia de que nosotros somos representantes que sí hemos venido luchando por la educación y que sí hemos venido presentando una propuesta alternativa frente al sistema estandarizado que tenemos. Y los otros que son politiqueros, que son los típicos actores políticos tradicionalistas, ellos no han hecho nada por la educación en estos años que se ha venido peleando, ¿no? Ustedes deben conocer y deberían investigar un poco sobre el tema de si han presentado propuestas los demás personajes políticos y tratar de hacer este tipo de cosas para que la gente se informe. Porque ahora que vemos, la gente es algo muy penoso para mí. Fuimos a una comunidad y lo primero que esperan es una camiseta o una gorra. Y es algo muy penoso porque nosotros vamos con la idea de una propuesta visión, ¿no? No vamos como que a comprar el voto, como se dice. Y es debido a la falta de educación que tenemos en el país, a las costumbres del comodismo. Y debemos esto reformar de fondo. Y por eso digo, la educación es un componente principal para esto. Y esperamos con ansias poder lograr un resultado magnífico al menos. Y sabemos que es primera vez. También mencionarles que sí, en tal caso sería la primera persona con 18 años inscribirme en el proceso electoral y por lo cual ya se han venido dando las críticas, ¿no? Nosotros conocemos cómo existen estos activistas en Facebook mismo con el modo de atacar a las personas, pero sin embargo ahí estamos, ¿no? En la pelea con nuestros principios y sobre todo con la humildad que nos representa cada uno de los representantes de los sectores políticos. Sí, es muy importante lo que tú mencionas, ¿no? Se ha vuelto un sistema mercantil. El candidato que más vende es el que gana, el que me da la gorrita, la camisa, entre otros, ¿no? Y también esto ha generado un gran malestar, ¿no? Que influencers, artistas, cantantes lleguen a la asamblea y no, o sea, no está bien que nuestro poder legislativo esté así. Es cierto que muchos de ellos reciben muchas críticas, pero aún siguen continuar así, ¿no? Entonces sí es importante que vaya gente preparada, gente que tenga los ideales necesarios para poder legislar como se debe. Sí, actualmente hemos visto cómo creo que en lo social cristianos metieron a una bailarina, creo, está su lista compuesta principalmente en Guayas por gente que es influencer y popular, ¿no? Entonces sí es penoso esto, porque incluso en una entrevista que le hicieron, ella no sabe ni siquiera la diferencia del capitalismo y el socialismo.
Entonces, ¿qué podemos esperar de alguien que no sabe ni siquiera el interés de un modo de producción y el interés del otro, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo y sí es preocupante, porque sí es penoso que, bueno, ellos están en el derecho de participar, de elegir y ser elegidos, pero ahí viene la decisión del voto silencioso, ¿no? Del pueblo. La clase media es la que decide los asambleístas y el presidente. Y ahí es donde nosotros debemos apuntar y decir que se debe pensar con una visión a futuro, porque lo que hagamos actualmente va a perjudicar al futuro. Por eso la mayoría de candidatos han venido diciendo de que los jóvenes somos el futuro, pero nosotros respondemos de que nosotros los jóvenes actuamos en el presente. Realmente una entrevista muy, muy reveladora en la que hemos aprendido bastante. Realmente el espectador también se lleva muchas conclusiones de que los jóvenes tenemos un impacto. Como tú decías, Liz, no es del futuro, sino es del presente. Estamos demostrando que en el presente estamos realizando cambios. Se está escribiendo la historia y somos nosotros quienes estamos realizando estos cambios, quienes estamos siendo entes proactivos y productivos. Por ello estamos generando espacios como estos en los que jóvenes estén dando a conocer lo que se está realizando en la actualidad. Para terminar, Liz, ¿algún mensaje que quieras dejar a todos nuestros televidentes, a todos nuestros oyentes? Sí, primeramente agradecerles nuevamente a su equipo. Es una iniciativa muy importante, me siento muy orgullosa de poder participar en espacios que estén dirigidos por jóvenes, porque la mayoría de espacios, como les comento, es por gente mayor que varias de las veces no escuchan, no respetan incluso el mismo pensamiento de cada una de las personas. Y felicitarles por estas acciones que han venido haciendo, por el mismo programa y el mensaje que sería para los sectores populares, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores que nos ven, es que se organicen, que se autopreparen, porque actualmente tenemos un sistema educativo que solo nos enseña a obedecer, no a pensar, y que necesitamos salir del círculo común para nosotros expandirnos y poder pensar y ver las cosas con los pies en la tierra y así favorecer a los sectores más vulnerados, que son la mayoría, con una mejor educación. Necesitamos representantes que en realidad velen por los derechos y los intereses del pueblo, pero sobre todo invitarles a los jóvenes que se integren en la política, porque es la política la que decide sobre tu educación, sobre en las leyes, sobre el salario de tus padres, de tus familiares, sobre la seguridad que tienes en tu ciudad y sobre todo en la salud, que en medio de esta emergencia sanitaria vimos como varios de nuestros familiares murieron debido a la mala salud que tenemos, a la mala administración y sobre todo para legislar frente a la corrupción que se ve en la Asamblea. Invitarlos a organizarse, a visitar nuestra página, a seguir nuestras acciones, a unirse a la FESE, un espacio muy amplio donde hacemos los debates y donde buscamos democráticamente representantes que sí busquen un interés colectivo. Nos identificamos con la lucha colectiva, ayudará con los cambios sociales. Bueno, muchísimas gracias, Liz. Bueno, hemos culminado con la excelente participación de Liz, representante de la FESE. Igual también para avisarles que nada de esto fue posible también gracias a nuestro auspiciante, la panadería Migas y Miel, ubicada en Riobamba, en Avenida Lizar Saburo y Camilo Egas. El número de contacto es el 032 60 61 71 y bueno, les invitamos a que también se deleiten con las exquisiteces que también venden en esta panadería de la ciudad de Riobamba. Y bueno, para culminar, también agradecer muchísimo a todos nuestros oyentes del primer episodio de Entre Líneas, un diálogo sin fronteras. Para la próxima estaremos con más invitados especiales y bueno, muchísimas gracias por este espacio de apertura y por poder habernos escuchado y también les invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ya que este podcast se va a subir y se va a transmitir mediante YouTube, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Liz, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Pame, un gusto haber compartido